Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Buenos días. La bendición del Señor siempre esté con cada uno de ustedes. Quiero en esta mañana pedirle de que antes de empezar nuestro estudio, oremos a nuestro Dios. Amén, Señor. Hablemos con nuestro Padre Celestial porque Él es el autor de nuestras vidas, es el autor de su palabra. Amén, Por eso le Señor. vamos a pedir a Dios que nos pueda permitir aprender de Él, conocer su palabra. Padre bendito, Dios mío, Señor, queremos darte gracias en esta mañana, porque tú nos permites, Señor, estar en este momento, en esta hora, despiertos para aprender tu palabra y poder, Dios mío, transmitir también, compartir lo que tú nos has enseñado. En el nombre de Cristo nuestro Dios, toda la bendición para mis hermanos y que la atención sea siempre conforme a tu Santo Espíritu. Amén, En Señor. el nombre de Cristo nuestro Dios, amén y amén. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Estamos viendo las epístolas del apóstol Juan. Hemos visto la primera y la segunda carta. Ahora nos toca ver la tercera de las cartas del apóstol Juan. Una carta escrita, miren qué cosa más interesante. En primera de Juan, en la primera carta de Juan, es una carta dirigida a la iglesia, a toda la iglesia en general. En la segunda epístola es una carta también dirigida a la iglesia, pero en forma como si estuviese tratando con una dama. Y dice a la señora elegida. ¿Quién es la señora elegida? La iglesia que pertenece a Dios, Amén, la iglesia que está comprometida con Dios. Porque hoy en día nos hace falta el compromiso. Amén, Señor. Nos hace falta. Entonces está dirigida a esa persona. En la tercera de las cartas del apóstol Juan, nos habla de un siervo amado como era Gayo. Gayo tenía unas características, era anciano, probablemente era el pastor, el responsable de la obra que estaba dirigida ahí en Macedonia. Miren qué cosa más linda. La palabra de Dios nos dice de que Gayo estaba allá y recibía la bendición del Señor y también era un buen hermano, daba buen testimonio con mucha sencillez. Entonces de eso trata. Y también nos habla en esta carta de que hay personas que se oponen al Evangelio, que se oponen a las personas, trata mal a las personas. Vamos a conocer acerca de Diótrefes, ¿no? Un varón que de alguna forma conocía a Dios, pero que por sus actitudes no era correcta. Este Diótrefes era una persona muy déspota y vamos a aprender, porque hay también hoy en día en la iglesia, ¿no? Se ven estas personas. Y luego también vemos de un siervo fiel como era Demetrio, un varón por el cual dice, yo doy buen testimonio y todos los hermanos hablan bien de Demetrio. Entonces es una carta que nos habla muy profundamente acerca de la conducta que debe tener una persona, cómo debe ser dentro de la iglesia, cómo debe ser el trato que debe tener con otros hermanos que nos visitan, otros hermanos que a veces llegan quizás circunstancialmente, llegan y debemos siempre tratar bien de la mejor forma y ser de bendición para ellos. Entonces podemos decir de que es una epístola muy, muy familiar acerca de todo lo que estamos aprendiendo. Esta epístola tiene 3 divisiones. Son 15 versículos en esta epístola. Primero vamos a ver el saludo personal, luego instrucciones a los hermanos que ministran, el dirigente apóstata y Demetrio el hermano fiel. Miren qué tremendo, ¿no? Hay un apóstata que no estaba de acuerdo ya con las cosas de Dios y también había un hermano fiel. Vamos a aprender y vamos a conocer todo eso. Esta carta probablemente es del mismo tiempo de que escribió el apóstol Juan la segunda carta, aproximadamente el
año 90 después de Cristo. Entonces esta carta es de esa característica, pero nos habla, en la segunda carta les decía que hemos visto las normas de la conducta personal de los cristianos, el creyente como miembro de la iglesia local. Entonces, hay una palabra clave, la verdad. La verdad siempre vence. En la segunda carta hemos visto de que la verdad y el amor son inseparables Amén, en la Señor. vida del cristiano. La verdad. Entonces, eso es importante. Entonces, queridos hermanos, vamos a entrar en el estudio de estos pasajes que están en la tercera carta del apóstol Juan. Empieza diciéndonos en el versículo 1, saludos personales. Primero al anciano Gayo. Por eso Gayo era un anciano. Seguramente era un anciano que había tenido todos los requisitos que dice en Primera de Timoteo capítulo 3, ¿verdad? Se requiere que sea irreprensible, marido de una sola mujer, y que diga muchas cosas según la verdad de Dios, ¿no? El anciano Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, dice el apóstol Juan. Hoy hay un amor fraternal, un amor correcto, un amor que debe ser siempre. Amado, le dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Mire, qué lindo. No solamente era la salud de él, también su alma estaba más entregada al Señor. Probablemente ya la carne estaba siendo desaparecida, ¿no? Tantas cosas que a veces nos perjudican. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Los hermanos daban testimonio y decían, tío, este Gayo es una buena persona, es bien acogedor, ¿no? Dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, al oír que mis hijos andan en la verdad. Qué lindo. El apóstol consideraba como hijos, pero él no decía, yo soy su padre, el padre espiritual, sino él decía, yo los considero como unos hijos, pero no como quien se enseñorea de ellos y dice, yo soy el padre espiritual, ¿no? Porque es una palabra, hermanos, que a veces debemos tener cuidado, ¿no? Muchas veces nos arrogamos nosotros los cristianos diciendo, pero yo soy su padre espiritual, yo lo he traído al Señor. El apóstol Pablo decía, ¿no? De Timoteo y de muchos siervos del Señor, yo los he visto como un padre, dice, pero no era el padre, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta. En el Evangelio de Mateo, mire, yo quiero llevarle al capítulo 23 para que entendamos lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 23 del Evangelio de Mateo. Dice, desde el verso 8 dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí. ¿Qué quiere decir rabí? Maestro. Porque uno es vuestro maestro, Cristo es el maestro. Y todos vosotros sois hermanos. Yo creo que la mejor relación que tenemos que hablar con nuestros hermanos en la iglesia es decir, hermano, o hermana, hermanita, hermano joven, hermano niño. No. Entonces, con un aprecio y un cariño diferente. Pero a nadie podemos decir, no, él es el maestro. No, él es el hermano Jaime, el hermano Luis, el hermano Marcelo y así. Hermano Rodolfo. Y no llaméis, dice, miren, el verso 9, es lo que me llama la atención. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra. A nadie le digas, es mi Padre espiritual, es mi Padre, pues no. Mejor tenéis que tener cuidado. Amén. Porque uno es vuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? El que está en los cielos. Tampoco seáis llamados maestros,
porque uno es vuestro Maestro, Cristo. Amén. Entonces es importante, era necesaria una aclaración, decir, no. Él dice, el apóstol Juan dice, tengo este gozo, que mis hijos andan en la verdad. Él con el cariño que tiene en estas epístolas que nos llama hijitos míos, ámense los unos a los otros. Amado, dice el verso 5, fielmente te conduces, le decía Gallo, cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Por eso alguna vez algún hermano va a venir a visitarnos, hay que tratarle bien, ¿no? Entonces, pero es bueno que también el hermano, el responsable, el pastor de la congregación, sepa también a quién se está recibiendo, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado también en eso, hermanos. Tampoco es, digamos, decir, bueno, ya está bien, es un hermano, ya, que pase nomás y que tome, o que tome el lugar y que aquí está bien en todo. No. Yo creo que es responsabilidad del pastor de la iglesia comprobar de qué hermano es, ¿no? Es un hermano en Cristo, amén, bienvenido. Es un hermano que te da testimonio, amén. Los cuales han dado, dice, ante la iglesia testimonio, ¿ve, hermanos? Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y ellos también, hermano. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Amén. Hay que encaminarlos. Si ha venido un hermano, tenemos que hablar correctamente con él y decir, hermano, ¿quién eres? ¿Cómo eres? Amén. ¿De dónde vienes? Para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de él. Por amor a Dios salieron, quizás para ir a visitar, sin aceptar nada de los gentiles. A veces uno puede hacer, no, hermano, vamos a ir de viaje, pero tienen que darnos para todo. No, tampoco es así, ¿no? Si no, tenemos que hacer a veces por amor a Dios, tenemos que hacer las cosas. Nosotros pues debemos acoger a tales personas. Tales personas necesitan ser acogidas. Para que cooperemos, dice, con la verdad. Para apoyar con la verdad que es Cristo Jesús. El Evangelio de Dios es verdad. Entonces tenemos que apoyar al Evangelio. Tenemos que apoyar a la palabra de Dios. Por eso podemos recibirles y compartir con ellos. Entonces, eso es lo que nos dice. Ya a partir del verso 9 nos habla de un personaje que había sido diferente, llamado Diótrefes. Diótrefes, así. Era conocido Diótrefes el déspota. ¿No? Era un carácter no muy bueno, ¿ve? Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Solamente hay también siervos, hermanos, hay pastores que les gusta el primer lugar, ¿no? Están ahí y se sienten quizás felices ahí, dicen, no, nosotros estamos aquí, yo soy el pastor, yo aquí tengo el lugar, aquí no. Y dice la palabra de Dios, hay gente que está ahí, pero dice, no hace nada, sino ni siquiera con el dedo pueden hacer, pero quieren que los demás hagan. Les gusta mandonear. Al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe, dice. Por esta causa, dice, ¿no? por esta razón, quería decir. Si yo voy, ¿no? Recordaré las obras que hace este Diótrefes, parloteando, dice, era un hablador, ¿no? Con palabras malignas inclusive. Ay, Señor. Contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, Y a los que quiere recibirlos se los prohíbe. Y los expulsa de la iglesia. Oh, dice, no, hermano, este hermano no es, así que se vaya nomás.
este hermano me ha hecho, se ha ofendido al pastor. ¿No? A veces hay actitudes así, hermanos. Amado, dice, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. O sea, hermanos, tenemos que andar correctamente en el Señor. Por eso no hay dueños de la iglesia es de Cristo, hermanos. Nadie puede atribuirse algo que no le corresponde. El que dio su sangre preciosa es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para la salvación Sí, de Señor. todas las almas que se acercan a Dios. O sea, no tenemos que agradar, no tenemos que, el pastor no tiene que agradarse con nosotros y decir, ay, qué buen hermano, este otro también, este otro también. No. Aquí no hay diferencias. El pastor es un siervo de Dios. Amén. El pastor es una persona que solamente tiene que exponer la palabra, tiene que predicar. Una cosa es enseñar y otra cosa es predicar, ¿verdad? Uno enseña la palabra de Dios para que las personas conozcan y sean advertidas. Pero a veces la prédica, hermanos, es una exhortación de algún tema en particular que hace una diferencia. Amados, no imitéis lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Qué tremendo, hermano. Si alguien está haciendo otra cosa en la iglesia, hermanos, no conoce a Dios. Qué tremendo. Entonces, eso nos habla acerca de este Diótrefes, un hermano déspota, dice, un hermano que se enojaba, trataba mal. No se sabe si este Diótrefes tenía una actitud diferente, no sé si era por envidia o porque tenía algún cargo en la iglesia. Así es, hermanos, a veces hay un cargo, ¿no? El hermano se va a encargar, el hermano él va a ser el diácono, pero el diácono a veces está riñendo, está tratando mal a los hermanos. Eso sería grave. O por alguna razón personal, no se sabe si porque él tenía, en su carácter era así, ¿no? Rehusó recibir, dice, a los hermanos. Y Gallo era una persona que no se dejó intimidar con este Diótrefes, ¿no? Es más, dice él, dio testimonio, ¿no? Era un hombre espiritual, era un hombre muy hospedador, era un hombre que había hospedado a los que los rechazaron, ¿no? Y estaban desanimados. Los trató bien este hermano Gallo. Por eso el apóstol dice, al anciano Gallo, al amado, quien era un buen hermano que dio buen testimonio. Entonces, qué cosas más lindas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos dice acerca de Gallo. Como decíamos, hermanos, es una carta de advertencia a Diótrefes. El Señor advierte, hermanos, y es cosa terrible, ¿no? No se puede tratar mal a los hermanos, porque si uno trata mal a los hermanos, el Señor va a demandar, ¿no? Como aquí el apóstol va, voy a ir, le dice, voy a ir y voy a llamarle la atención a Diótrefes. No recibe, dice, prohíbe. Era un hermano terrible, ¿no? Entonces, el deber, hermanos, es importante. El deber de la hospitalidad es importante. Creo que ese es el tema que se menciona aquí. Ser hospitalarios, pero sabiendo. Hermanos, para eso están los dones del Señor. El pastor siempre tiene que ser aquella persona que discierna, que converse con la persona, porque por sus palabras uno conoce cuál es la intención de esas personas. ¿No? A veces uno puede recibir también a otras personas que no son agradables delante del Señor. En una oportunidad yo le cuento esto, hermano, y para que usted también conozca y sepa que hay que tener cuidado. En la iglesia tiene que haber siempre discernimiento. En una oportunidad se acercó un joven, ¿no?
y me dice, yo quiero pasar a la iglesia, pero no estaba en las condiciones como para pasar, ¿no? Entonces yo dije, no, mira, ¿quién eres? No, pero yo quiero pasar. No, pero es que no, así nomás, no puedes. No, yo tengo derecho a pasar. No, un momentito. ¿Quién eres? ¿No? Y cuando ya empezó a hablar más, un poco más, y dice, yo soy satanista. Uy, qué tremendo, hermanos. Era un siervo del diablo, hermanos, que estaba ahí, queriéndose meter a la congregación. Y en la congregación estaba, y bueno, yo no he permitido que entre este hermano. Dije, no, o esta persona, dije, no, por favor, no puedes entrar. Peor todavía con lo que tú has confesado. No, yo te puedo ver, yo te puedo decir tu vida. Oh, qué tremendo el hombre, ¿no? Era terrible, hermano. Por eso tenemos que discernir. Tenemos que discernir de quién se trata. Entonces, hay que tener eso en el Señor, hay que tener cuidado. En el verso 12 de este, que estamos viendo en tercera de Juan, mire, nos habla de otro hermano, un hermano fiel, un hermano que daba testimonio real. Demetrio, así se llamaba este hermano. Demetrio era un hermano fiel, fiel al Señor. Todos dan testimonio de Demetrio, dice. Y aún la verdad misma, la verdad, Cristo Jesús mismo da testimonio de que es un buen hermano. Y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Amén. Si hablamos bien de alguien es porque sabemos, porque lo conocemos. Por eso, hermanos, debemos conocernos. Debemos siempre comunicarnos, dialogar, saber de quién se trata. Amén. Amén, sí. Así es. Entonces dice, habla bien de este Demetrio. Dice, él era un hermano fiel, daba buen testimonio, era un excelente. Esta carta, hermanos, fue escrita precisamente para elogiar a estos hermanos como Gayo y Demetrio, ¿no? Para mostrarnos de que cómo es ser fiel y cómo es ser servidor del Señor. Amén. Amén. Cómo debemos servir a nuestro Dios. La hospitalidad, hermanos, es bien importante. Saber a quién estás recibiendo y cómo estás recibiendo. La palabra de Dios nos dice, ¿no? A veces sin saber, por hospitalidad, dar hospitalidad a alguien, por recibirle, han recibido ángeles, dice. Hasta, bueno, eso es para discernir, para decir, Señor, a ver cómo es. Podemos estar recibiendo ángeles del Señor. Y también tener cuidado. Pueden venir ángeles de parte del enemigo, ¿no? Como acabo de contar. Entonces fue terrible, hermanos. Fue tremendo, ¿no? Y bueno, eso es lo que le puedo decir. Y dice el verso 13, yo tenía muchas cosas que escribiros, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma. Le dice a Gayo les habla. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribirlas con tinta y pluma. Miren qué lindo, ¿no? En ese tiempo se escribía con tinta y pluma. No había bolígrafos, no había los mejores marcadores, ¿verdad? Sino había tinta y pluma. Y no la pluma, ¿no? Con que conocimos. Una cosita metálica, ¿verdad? Que se colocaba en otro. Con eso podías escribir. Eran plumas de una ave. Una pluma que tenía una puntita y podías sopar a la tinta, mojar y escribir. Así se escribían algunos documentos. Era interesante, hermanos. Yo recuerdo cuando había terminado el colegio, cuando saqué mi certificado de nacimiento para presentarme al cuartel, y mi certificado fue escrito con tinta, ¿no? Con pluma y tinta. Y así es, hermanos. Había
esa situación se daba. Puedo decir que es así. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y vamos a hablar cara a cara. Me gustaría contigo, Gallo, hablar cara a cara, decirte, decía Juan, quiero charlarte muchas cosas, quiero conversar contigo, quizás enseñarte algunas cosas, te diría, ¿no? Te voy a comunicar algunas cosas que sé de mi Señor, que sé de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Porque usted sabe quién era Juan, ¿verdad? Era el discípulo amado. Amado. Aquel jovencito, hermanos, no sabemos si era todavía adolescente, tendría sus 16, 17 años, cuando fue llamado, ¿no? Él se recostaba en el Señor. Y el Señor le tenía quizás un aprecio muy grande, porque era un joven muy honesto delante del Señor. Amén, Señor. Espero verte, dice, en breve, y vamos a hablar cara a cara. La paz sea contigo. Es bueno siempre desearnos la paz de Dios. Amén, Señor. La paz sea contigo. Paz de Dios, mi hermano, la paz de Dios esté contigo. Amén, Señor. Nosotros decimos, ¿verdad? Dios te bendiga. Sí, la bendición de Dios es grande, pero también debemos desearnos la paz de Dios. La paz de Dios. Amén. La paz sea contigo. Los amigos te saludan. Los amigos te saludan. Los hermanos te saludan. Saluda tú a los amigos. Amén, A cada uno en particular. Salúdales, háblales lo bueno, lo mejor. Miren, hemos aprendido, hermanos, en estas 3 cartas. La primera, hablándonos a toda la congregación, a todos los cristianos en general, sin acepción. Decir, los cristianos tienen que portarse de esta forma, tienen que ser así. En la segunda carta, dirigida exclusivamente a la que está siendo preparada para ser la novia de Cristo, a la señora elegida, a la que ha sido elegida como una persona, a la iglesia que ha sido elegida para ser un día la esposa de Cristo. Qué lindo. Y en esta tercera carta, hermanos, hemos visto cómo hay en las personas, hay diferentes cristianos en la iglesia, ¿no? Como Gallo, un buen anciano, un buen pastor. Como Diótrefes, un hermano que quizás era una persona déspota, dice la palabra. Uno que se enojaba, que trataba mal a los hermanos, que no recibía, es más, se enojaba y trataba como él quería y se creía el dueño. Qué tremendo. Y aún Demetrio, un varón fiel en el Señor. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Hemos concluido las epístolas del apóstol Juan. Hemos visto la primera, segunda, tercera, ¿no? Y más adelante, si Dios lo permite, estaremos viendo el libro de Apocalipsis, ¿no? O si no, más antes vamos a ver otro libro. Vamos a hablar de Judas. ¿Usted sabía quién era Judas? Lo vamos a estar viendo en nuestra próxima reunión. Mientras tanto, vamos a orar al Señor. Yo le pido que pueda leer el libro de Judas. Son 25 versículos. ¿Ya? Que usted lea y vamos a estar revisando de quiénes habla, a quiénes habla. Amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, gracias Padre Gracias, bendito, papá. Señor, Gracias, por advertirnos, por hacernos Señor. conocer estas cosas en la iglesia. Gracias por el apóstol Juan, que nos escribe estas cartas, Señor, y nos muestra de qué importante es la conducta de todos los cristianos, Señor, de la iglesia elegida, la que es la novia de Cristo. Y un día será la esposa de Cristo. Y dentro de la esposa hay personas que son responsables, como Gallo, como Demetrio, y hay personas también que están ahí, quizás no ocupando bien el lugar que Dios les ha dado. Por eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nosotros te damos gracias. Gracias, papá. Gracias por todas las bendiciones que tú nos das. Sí, Señor. Gracias. Por favor, Dios mío,
Enséñanos a poder discernir siempre también, Padre, especialmente a los pastores. Los pastores, Señor, puedan discernir quién está entrando a la casa de Dios, qué es lo que es, porque dice, ¿no? La palabra, Señor, Ujú. Dios, que seamos advertidos a Amén, quien Señor. recibimos. En el nombre de Cristo Sí. Jesús, nuestro Dios, te doy gracias por todo. Gracias, papá. Amén y Amén, amén. Señor. Amén. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Amén, amén.